Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar las lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él repuso: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, escuchamos cómo el Señor nos propone la parábola de las 10 doncellas o de las 10 vírgenes. Muchas veces nos podemos quedar simplemente pensando en estas 10 mujeres, 5 prudentes y 5 sensatas, y no ahondamos más allá. Pues si nos quedamos viendo esta parábola simplemente así, no hacemos absolutamente nada. Recordemos que el Señor quiere con estos ejemplos ayudarnos a entender el plan de salvación que tiene sobre la humanidad. Cuando el Señor aquí nos habla de estas vírgenes prudentes y vírgenes sensatas, necias, hace referencia a 2 tipos de iglesia. Hay aquí 2 tipos de iglesia. La iglesia que es prudente y la iglesia que es necia. Aunque las 2 cuentan con lo necesario para la salvación, la iglesia insensata cae en el gravísimo error de la autosuficiencia. Lo que podemos encontrar hoy en el Evangelio, en esta parábola. Deja de depender de Dios, se convierte en apóstata. ¿Cuáles son las causas de esta iglesia necia? ¿Por qué llegó a ello? Pues las causas son la fama, el amor al dinero, el orgullo, la autosuficiencia, el pecado, la insensatez. Y es a causa de todo esto que viene entonces la confusión, las tinieblas, que es lo que opacan las lámparas. Tomando, ahí sí como se ha dicho varias veces, lo salado por dulce
y lo dulce por salado. Y es de esta iglesia necia, que podríamos llamar también falsa, una falsa iglesia, que surgen entonces los falsos apóstoles, que surgen también todo lo que son los falsos profetas. Es de esta falsa iglesia, de esta iglesia insensata, de esta iglesia necia. Tanto la iglesia prudente como la iglesia insensata salen a recibir al esposo, pero a la imprudente se le apaga la lámpara. Según la Sagrada Escritura, la lámpara es ¿cuál? ¿Es quién? La lámpara es la palabra de Dios. El Salmo va a decir, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La falsa iglesia no ve la palabra de Dios como libro santo. La falsa iglesia no cree, por ejemplo, que existen los milagros. La falsa iglesia cuestiona los milagros de nuestro Señor. Y por eso entonces la palabra no ilumina. Por eso, insisto, es una falsa iglesia. Es una iglesia insensata. Esta iglesia falsa olvida que toda lámpara necesita de combustible y que es el Espíritu Santo quien puede darle vida útil a la palabra. Para esta iglesia necia o falsa iglesia, de nuevo insisto, pues el Espíritu Santo no tiene ya cabida ahí. Y por eso todo lo quieren interpretar a su manera, desde el punto de vista humano. El Espíritu Santo no, es como si fuera un cuento de hadas para ellos, algo supremamente incomprensible, imposible y no se puede dar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasará que llega el esposo como canta hoy el Señor, y la que estaba preparada entra al banquete. La que estaba preparada, o sea, la iglesia prudente, la iglesia sensata es la que entra al banquete. La gran pregunta, bueno, ¿y cuándo será eso? ¿Cuándo pasará eso? Podríamos unir los textos también en donde el Señor también responde a esto. Él dice que nadie los engañe, porque muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Muchos vendrán diciendo, pongan atención simplemente a Julianito, a Menganito, Sutanito, coloquen su confianza en las personas, en los que ustedes ven a su lado. Y ahí vendría una primera invitación para nosotros, que tenemos que aprender, así se nos caiga el mundo encima, rechazar ese culto idolátrico tan horrible en el que estamos ahora a los seres humanos. Nosotros no podemos como cristianos caer en eso, estamos idolatrando a las personas. Entonces le estamos dando importancia, estamos dándole un culto al ser humano, sacerdote, hasta obispos. Tenemos el problema de la papolatría, que es un gravísimo error, ahora con un credo papólatra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Olvidamos al Creador
y le damos culto a la criatura. Ese no es Cristo. Y entonces, no, es que hay que adorar, hay que servirle, hay que seguir. Ojo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy. También dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. El mundo últimamente ha estado muy enfrascado en este tema. Ahora, para colmos, estamos en la tensión en Etiopía. Etiopía tenemos allá una tensión un poco fuerte. Habrá pestes, hambres, terremotos. Y el mismo Señor dice, y será el principio de los dolores. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Pero quien persevere hasta el final se salvará. Llega el esposo, y las que estaban preparadas entraron al banquete de bodas. Llega el esposo. ¿Y cuándo será eso? Acabo de decir. Miremos todos estos signos que el mismo Señor nos entrega. ¿Qué está en la Sagrada Escritura? Pero al final se cierra la puerta y entonces llega la falsa iglesia o la iglesia necia. ¿Y qué va a decir? Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, no las conozco. ¿Y por qué no las conoce? En la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, allí San Pablo va a decir por qué es que no las conoce. Porque son apóstatas. San Pablo dice, primero tiene que suceder la apostasía y luego vendrá la manifestación de nuestro Señor. Entonces, por apóstatas, hoy muchos predican y ponen por obra el Evangelio como les parece a cada quien. Y por eso el pueblo de Dios hoy divaga y se aleja del verdadero Dios. Y cada quien se está inventando la iglesia a su manera. Una iglesia de tinte marxista para muchos, una iglesia de tinte sincretista para otros, una iglesia de tinte, de todos los tintes, menos la iglesia de Cristo. Hoy estamos llamados nosotros a ser parte de la iglesia sensata, la verdadera iglesia, no la falsa iglesia. Insisto, esta verdadera iglesia, la verdadera iglesia que es la sensata, tiene en cuenta la palabra de Dios, la valora, ama a nuestro Señor como lo amaron los apóstoles, los mártires, como fue amado por tantos confesores, por tantos místicos. Esa es la verdadera iglesia. No este otro esperpento de iglesia que a veces se va presentando, que no es la iglesia del Señor. Es esa iglesia necia. Es la iglesia necia, una falsa iglesia, y es esa falsa iglesia a la que el Señor le va a decir, no los conozco, no los conozco.
Que Dios nos dé pues la gracia de hacer parte de su verdadera iglesia y que cuando llegue nuestro Señor, entonces podamos entrar al banquete de bodas. Amén. Amén.